Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, en los foros de fans y en general, en el mundo del entretenimiento, la supuesta confrontación entre Diletta Leotta y Demet Özdemir. Sí, lo sé, el título es explosivo, Diletta provoca a Demet. Explosiva reacción. Esto se acabó. Pero antes de que saquen conclusiones apresuradas, les pido que se queden hasta el final del vídeo porque vamos a desentrañar todos los detalles, las especulaciones y los rumores que rodean esta supuesta ruptura entre dos figuras tan populares. Si es la primera vez que visitan el canal, les invito a suscribirse. Aquí encontrarán noticias frescas del mundo del entretenimiento, análisis profundos, chismes jugosos y sobre todo, mucha buena onda. Así que ya lo saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos al lío. El titular, lo reconozco, es llamativo. Diletta provoca a Demet. Explosiva reacción. Esto se acabó. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente estamos ante una enemistad declarada entre la famosa presentadora italiana Diletta Leotta y la queridísima actriz turca Demet Özdemir? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Para entender lo que está pasando, o lo que se rumorea que está pasando, debemos analizar varios factores. Primero, recordemos que ambas son figuras públicas con una enorme cantidad de seguidores en todo el mundo. Diletta con su carisma y su presencia en el mundo del deporte y Demet, con su talento actoral y su arrolladora personalidad, han conquistado el corazón de millones de personas. Esta popularidad, naturalmente, las convierte en blanco fácil para los medios de comunicación y los rumores. El origen de esta supuesta confrontación se remonta, según las fuentes que he consultado, a una serie de eventos que en principio no parecían tener ninguna relación entre sí. El primero de ellos, y aquí es donde la cosa se pone interesante, está relacionado con la vida sentimental de ambas. Como saben, Diletta Leotta está actualmente en una relación con el portero del Newcastle United, Loris Karius. Una relación que ha sido muy comentada y seguida por la prensa del corazón. Por su parte, Demet Özdemir se casó hace unos meses con el cantante Oğuzhan Koç, pero lamentablemente su matrimonio no duró mucho y anunciaron su divorcio hace poco. Aquí es donde entra en juego la provocación de Diletta, según algunos medios. Después de la separación de Demet, Diletta publicó en sus redes sociales una foto con Loris Karius, en la que ambos se veían muy felices y enamorados. Hasta aquí, nada fuera de lo normal. Sin embargo, algunos interpretaron esta publicación como una indirecta a Demet, como una forma de demostrar que su relación era mucho más sólida y duradera. Esta interpretación, por supuesto, es muy subjetiva y no hay ninguna prueba que la respalde. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, la percepción lo es todo. La explosiva reacción de Demet, según los rumores, se manifestó en un unfollow masivo en las redes sociales. Supuestamente Demet dejó de seguir a Diletta y a varias personas relacionadas con ella. Este movimiento, aunque aparentemente insignificante, fue interpretado por muchos como una confirmación de la enemistad. Es importante señalar que esta información no ha sido confirmada ni por Diletta ni por Demet. De hecho, ambas han guardado silencio sobre el tema, lo que ha alimentado aún más los rumores. Ahora bien, vamos a ser objetivos. ¿Es posible que exista una tensión entre ellas? Sí, es posible. El mundo del entretenimiento es muy competitivo y a veces las rivalidades son inevitables. Además, como hemos visto, la vida sentimental de ambas ha estado en el ojo del huracán, lo que podría haber generado cierta incomodidad. Pero, ¿de ahí a afirmar que esto se acabó? Creo que es una afirmación exagerada. No hay evidencia suficiente para concluir que estamos ante una enemistad declarada. Podría tratarse simplemente de una malinterpretación, de un malentendido o incluso, de una estrategia mediática para generar más atención. Otro factor a considerar es el papel de los fans. Los fans, como saben, son muy apasionados y protectores con sus ídolos. A menudo interpretan los eventos a través de un prisma muy particular y a veces magnifican situaciones que en realidad no son tan graves. En este caso, los fans de Diletta y Demet han tomado partido y han contribuido a alimentar la polémica. Han analizado cada publicación, cada comentario, cada like y cada unfollow en busca de pistas que confirmen sus sospechas.
Esta intensidad, aunque comprensible, puede ser contraproducente y puede generar una atmósfera de tensión innecesaria. Además, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea un simple rumor, una invención de los medios para generar clics y visitas. Como saben, el sensacionalismo vende y las noticias sobre supuestas enemistades entre famosos siempre atraen la atención del público. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Debemos analizar la información de forma crítica y contrastarla con otras fuentes antes de sacar conclusiones definitivas. En definitiva, la supuesta confrontación entre Diletta Leotta y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay evidencia suficiente para afirmar que estamos ante una enemistad declarada, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que exista cierta tensión entre ellas. Lo que sí es cierto es que ambas son figuras públicas muy populares y que su vida sentimental ha estado en el ojo del huracán. Y como saben, la fama tiene un precio. Para finalizar, me gustaría recordarles que debemos ser respetuosos con la vida privada de los famosos. No debemos juzgar sus decisiones ni alimentar rumores infundados. En lugar de eso, debemos centrarnos en apreciar su talento y su trabajo. Al fin y al cabo, son personas como nosotros y merecen ser tratadas con respeto y consideración. En resumen, hemos explorado el supuesto enfrentamiento entre Diletta Leotta y Demet Özdemir, analizando los rumores, las posibles causas y las diferentes interpretaciones. Hemos visto que no hay evidencia suficiente para confirmar una enemistad declarada, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que exista cierta tensión. Lo importante es ser cautelosos, no creer todo lo que leemos y respetar la vida privada de los famosos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les ha gustado, les invito a dejar un comentario con su opinión sobre este tema. ¿Creen que existe una enemistad entre Diletta y Demet? ¿O creen que todo es un simple rumor? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco 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 asterisco. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito sobre chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que el día de hoy los encuentre con la energía a tope porque tenemos un salseo jugoso que analizar a fondo. Como ya anticipamos, el titular de hoy es explosivo. Diletta Leotta provoca a Demet Özdemir, guerra declarada en el mundo del entretenimiento. ¡Uf, qué fuerte! Antes de que las redes sociales exploten en un mar de teorías conspirativas y hashtags de apoyo a cada bando, respiremos hondo y analicemos con lupa cada detalle de este culebrón que, como suele ocurrir, tiene más capas que una cebolla. Recuerden, aquí en el canal nos gusta mantener la objetividad, el respeto y sobre todo, el sentido del humor. Así que pónganse cómodos, sírvanse su bebida favorita, y prepárense para un análisis exhaustivo de esta supuesta rivalidad. El titular, debo admitirlo, fue diseñado para llamar la atención. La premisa de una confrontación directa entre dos mujeres tan influyentes como Diletta Leotta y Demet Özdemir es, por decirlo menos, irresistible. Diletta, la presentadora italiana de deportes con una legión de fans que suspiran por su carisma y belleza, y Demet, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en exitosas telenovelas. Ambas reinas de Instagram, íconos de estilo, y mujeres exitosas en sus respectivos campos. ¿Qué podría haber encendido la chispa de esta supuesta guerra? Para entender el panorama completo, debemos retroceder un poco y analizar el contexto. Ambas, Diletta y Demet, han sido objeto de la atención mediática por sus relaciones sentimentales. Diletta, como ya sabemos, está actualmente saliendo con el portero estrella del Newcastle United, Loris Karius. Su relación ha sido un festín para la prensa del corazón, con fotos de vacaciones lujosas, cenas románticas, y más recientemente el anuncio de que están esperando un bebé. Una historia de amor de cuento de hadas, ¿verdad? Por otro lado, la vida amorosa de Demet Özdemir ha sido un poco más turbulenta. Después de un matrimonio de ensueño con el cantante Oğuzhan Koç, la pareja anunció su divorcio apenas unos meses después. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían ser la pareja perfecta. Se especularon muchas razones detrás de la separación,
desde problemas de agenda hasta incompatibilidad de caracteres, pero la verdad es que los detalles concretos siguen siendo un misterio. Aquí es donde la trama se complica. Según algunos medios y usuarios de redes sociales, la provocación de Diletta habría ocurrido poco después del anuncio del divorcio de Demet. Diletta publicó una foto en Instagram con Loris Karius, donde se les veía radiantes y enamorados. Si bien la foto en sí misma no tenía nada de malo, algunos la interpretaron como una indirecta sutil hacia Demet. La idea era que Diletta estaba mostrando su felicidad y estabilidad en contraposición a la situación sentimental de Demet. Esta interpretación, como mencioné antes, es completamente subjetiva. No hay ninguna declaración oficial de Diletta que confirme que la foto fue dirigida a Demet. Podría haber sido simplemente una foto espontánea de una pareja enamorada. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la percepción es a menudo más importante que la realidad. La mera posibilidad de que hubiera una indirecta fue suficiente para encender las redes sociales. La supuesta explosiva reacción de Demet, según los rumores, fue un unfollow masivo en Instagram. Supuestamente Demet dejó de seguir a Diletta y a varias personas relacionadas con ella, incluyendo amigos y colegas. Este acto aparentemente pequeño fue interpretado por muchos como una confirmación de la enemistad. En el mundo de las redes sociales, dejar de seguir a alguien es una declaración pública, una forma de decir, ya no quiero saber nada de ti. Pero, de nuevo, es importante recalcar que esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes. Ni Diletta ni Demet han hecho ninguna declaración pública sobre el tema. De hecho, su silencio ha sido ensordecedor, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Ahora, detengámonos un momento para analizar la psicología de todo esto. ¿Por qué nos fascinan tanto las rivalidades entre celebridades? ¿Por qué nos gusta ver a las personas exitosas enfrentándose entre sí? Parte de la respuesta reside en la naturaleza humana. Nos atraen los dramas, las historias de conflicto, las situaciones que nos hacen sentir algo. Además, las rivalidades entre celebridades nos permiten tomar partido, elegir un bando y sentirnos parte de una comunidad. En este caso, los fans de Diletta y Demet se han dividido en dos bandos, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. Han analizado cada publicación, cada comentario, cada like y cada unfollow en busca de pistas que confirmen sus sospechas. Han creado hashtags de apoyo, memes y vídeos editados que muestran la supuesta rivalidad entre las dos mujeres. Pero, seamos honestos, ¿no estamos exagerando un poco? ¿No estamos proyectando nuestras propias inseguridades y deseos en esta situación? ¿No estamos convirtiendo un simple rumor en una guerra mundial? Es posible que exista una tensión entre Diletta y Demet. Es posible que haya habido un malentendido, una mala interpretación, o incluso una pequeña dosis de celos. El mundo del espectáculo es un entorno competitivo, donde la presión es alta y las emociones están a flor de piel. Sin embargo, de ahí a declarar una guerra abierta, me parece una exageración. También es importante recordar que ambas mujeres son profesionales. Tienen carreras exitosas, responsabilidades importantes, y no creo que tengan tiempo ni energía para dedicarse a una pelea mezquina en redes sociales. Además, ambas son mujeres inteligentes y maduras, capaces de resolver cualquier diferencia de manera civilizada. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia mediática. Como sabemos, el sensacionalismo vende. Las noticias sobre rivalidades entre famosos atraen la atención del público y generan clics y visitas. Los medios de comunicación podrían estar exagerando la situación para obtener más tráfico y aumentar sus ingresos. En definitiva, la supuesta confrontación entre Diletta Leotta y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. No hay evidencia suficiente para afirmar que estamos ante una enemistad declarada, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que exista cierta tensión. Lo que sí es cierto es que ambas son figuras públicas muy populares y que su vida sentimental ha estado en el ojo del huracán. Y como saben, la fama tiene un precio. Para finalizar, me gustaría recordarles que debemos ser respetuosos con la vida privada de los famosos. No debemos juzgar sus decisiones ni alimentar rumores infundados. En lugar de eso, debemos centrarnos en apreciar su talento y su trabajo. Al fin y al cabo, son personas como nosotros y merecen ser tratadas con respeto y consideración. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que existe una verdadera rivalidad entre Diletta y Demet? ¿O creen que todo es un simple rumor?
Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos su opinión. Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Caraguiño.